Manuel Hernández Reyes, tengo 88 años. Nací y criado aquí en Batuco. Ya, mi nombre es José Zelay Tovar, nací el 25 de abril de 1942, en Batuco. Mi nombre es Manuel Zúñiga Cerey. Yo soy Ricardo Núñez Ibarra, nací en el sector número 1 de Batuco. Mi nombre es Pedro Verdejo Faunde, soy oriundo de Batuco. Soy Cecilia Gatica Villarroel, tengo 80 años, muchos recuerdos de Batuco. Yo me llamo Salomón Tobar Ruiz. Yo me llamo Luis Tobal. Tengo muchos recuerdos de Batuco. Nací yo. Batuco, la historia de un pueblo, a través de sus personajes, fachadas y monumentos. Batuco, trozo de tierra que mezcla lo urbano con lo rural. Se encuentra a 37 kilómetros al norte de Santiago, en la localidad de Lampa, en la provincia de Chacabuco. Batuco, palabra del mapudungún que significa agua de totora. Emblemático junco que crece en la flora de nuestra bella localidad. Es lo que otorga originalmente el nombre del pueblo. Los primeros habitantes del valle se remontan a 10.000 años antes de Cristo. Sus huellas son las piedras tácitas para la molienda de sus alimentos, encontradas en expediciones a los cerros del pueblo. Con el paso de los siglos, la cultura indígena agroalfarera se hace presente en el valle. Registro de eso nos entrega don Aníbal Alfaro, quien recolectó puntas de flechas en el sector de Santa Carolina. Mi nombre es Aníbal Alfaro, vivo en Batuco, comuna de Lampa. Llegué a Santa Carolina, a la parcela 27, trabajando la tierra. Encontré unas piedras que me llamaron la atención y las empecé a coleccionar. Con el paso del tiempo me enteré que eran piedras de origen arqueológico. Las piedras las encontré en Santa Carolina trabajando la tierra. Al ir dando la vuelta a la tierra aparecieron y después descubrí que después de una lluvia la tierra se lava y quedan encima. Ahora, si uno fuera a Santa Carolina, probablemente encontraría algo. Pero con el paso del tiempo, la cultura agroalfarera y con la expansión del imperio inca es conquistado por este, adoptando así nuevas formas de organización y prácticas. También fueron precursores en la extracción de minerales como el oro, la cal y la plata. Paralelamente, construyeron pircas de piedra para cercar a sus animales, pero también para delimitar territorio. Dichas pircas aún cruzan nuestro valle en la parte del norte de él. El imperio inca nombró debido a su laguna y su fauna Tentencura a este lugar, donde se extraían todo tipo de plumaje fino. Por otro lado, la cultura autóctona y mapuche continuaron con el nombre de Batuco, por el junco creciente en sus aguas. Dicho junco era ocupado para fabricación de artesanías. La flora de Batuco era extensa, enraizaban en nuestra tierra majestuosos robles, espinos y maites, que con el paso y la llegada de la conquista española irían desapareciendo para siempre. La fundación de Santiago, el 12 de febrero de 1541, a manos de Pedro de Valdivia, lo hace adjudicarse todo el valle norte de Santiago, desde Chacabuco y llegando a Marga Marga. Tras su muerte en 1553, el valle de Batuco pasa a manos del conquistador Marcos Beas, pero a mediados del siglo XVI, el Reino de Chile cede las tierras a los conquistadores. Con la instalación de estos personajes se va a explorar los antiguos sectores indígenas mineros. Construirán senderos y rutas para unir el pueblo con Santiago y Quillota. Dicho camino hoy está utilizado por la ruta del ferrocarril Santiago-Valparaíso.
Por otro lado, el camino que hoy conecta los sectores de Santa Sara, Santa Carolina y Santa Elena, que en la época de la colonia fuese utilizado como el camino real que llevaba a San Felipe y al Virreinato de Perú. Pero en 1700, por orden del gobernador, las tierras de Batuco pasarían a ser de don Antonio Núñez. Estaría su nombre hasta el siglo XVIII, hasta que pasa a manos de doña Rosario Besanilla, quien comercializaría las tierras al español Antonio Fresno por la suma de 20.200 pesos. En 1810, con la primera Junta Nacional de Gobierno, muchos hacendados se vieron en la encrucijada de formar parte del gobierno patriótico o renunciar a sus riquezas y formar parte del bando realista. Puesto esto, don Antonio Fresno toma la decisión de unirse al gobierno, por lo que la fauna de algarrobos de la zona se utilizó para la construcción de armores y cureñas, para sostener cañones en el nacimiento de la República de Chile. Con Antonio de avanzada edad, decide heredar la tierra a su sobrino Felipe en 1834, quien se la vendería a Juan de Dios Correa, quien finalmente vendería la tierra a don José Santos Cifuentes. José Santos Cifuentes hizo que la tierra, la cual no servía ni para la cría de animales ni para las siembras, produjera 8.000 pesos por productividad, trayendo canales como el del Carmen y San Carlos a las tierras de Batuco y Colina, transformándolo en uno de los valores más altos de haciendas del Valle de Colina. Compró en 144.000 pesos el derecho al agua, para poder hacer así su tierra cultivable. Será pionero dentro de sus pares en hacer progresar la demografía de la localidad. Paralelamente, donó los terrenos y construyó la estación de ferrocarril, que sería pieza clave en el surgimiento del pueblo, en conjunto con Ferrocarriles del Estado, instalando la línea férrea en el camino colonial, donde vendían los boletos, la boletería, y también tenían donde vivía el jefe de estación. Al frente había otra casa también. Un equipo también que trabajábamos en ferrocarriles. Trabajé 14 meses en ferrocarriles, en levante de línea que hacían. Así que cuando presenté los papeles yo hice ver que era hijo de ferroviario. Así que me entré por un tubo. Entré de 17 años yo. Y el trabajo era pesado. Nos daban guantes, nos daban bototos. Y hay que trabajar con el chuzo. Si yo trabajaba en la línea. En 1872, don José Santos muere, heredando la tierra a sus dos hijos, Manuel y José. Sin embargo, en 1873, Manuel muere, dejado como único heredero a don José Filomeno Cifuentes, quien traería, al igual que su padre, nuevas oportunidades para el pueblo. Paralelamente, y a causa del buen funcionamiento de la estación de tren, el cuerpo artillero del ejército se traslada a las tierras de Batuco, específicamente la parte poniente, para los ensayos con cañones Krupp y ametralladoras Gatling. Estos ensayos fueron claves para la posterior Guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú. También el ejército instala molinos y edificios de adobe, también una nueva línea férrea que pasaba por la actual calle Balmaceda, finalizando en una guardia de 11 militares, marcando su presencia en el sector, y así reemplazan el antiguo polvorín del Cerro Blanco Recoleta por el polvorín de Batuco. Con el creciente auge de habitantes nace la explotación minera y de las tierras, pero primordialmente, en primera instancia, de la cal, de las minas El Torito, La Calera, El Roble y El Desengaño, en donde llegaron a haber más de 30 vetas distintas en el pueblo. Para culminar, el auge se corona con la construcción de dos líneas férreas, una hacia la mina El Desengaño y otra hacia las Calerías. José, quien estaba desposado con Amelia Rogers, tuvieron 6 hijos: Carolina, Guillermo, Ernesto, Alberto, Ricardo y Elena. Dicha familia sería precursora de la vida social comunitaria agrícola del pueblo. Pese a que el pueblo, de 178 habitantes, se encontraba en transición y con la reciente creación de las comunas de Lampa y Colina, traería consecuencias demográficas importantes para el pueblo. Más aún, no detendrían a la familia quienes traerían agua al pueblo. Sin embargo,
un 29 de abril de 1902, don José Filomeno Cifuentes dejaría de existir a causa de una pulmonía, dejando viuda a su mujer, pero también dejando de herencia la hacienda, quien arrastraba deudas. Una solución fue rescatar los valores naturales de las minas de antaño. Fue así como hablan con el inversionista Ricardo Bortolotti y le conceden el derecho a extraer la piedra de caliza. El inversionista creó hornos y extrajo el mineral, naciendo así la cantera de cal de Batuco, el 1 de noviembre de 1907. El 23 de marzo de 1908, a las 17:55 horas, se siente en la ciudad de Santiago un fuerte estruendo que destruiría vidrios por montón y abrió puertas debido a la fuerza expansiva. Entre la incertidumbre de los medios y las autoridades llega el siguiente telegrama a las oficinas de ferrocarriles. Los polvorines fueron destruidos. La estación y pueblo han quedado en ruinas. Hay heridos. Manden auxilio. Señores Cifuentes, ayuden a cuidar heridos. Yo he sido aplastado por muralla. Efectivamente, los polvorines que se encontraban en Batuco desde el año 1896, en los terrenos que hoy corresponden a la cancha de Chile-España y los potreros del ex Fundo Santa Carolina, se encontraban 4 polvorines, de los cuales 2 explotaron, dejando 2 cráteres que rodearon entre los 80 a 40 metros de diámetro por 15 a 20 metros de profundidad. De la catástrofe eran 5 muertos y 15 heridos, a quienes atendieron humanitariamente los hermanos Cifuentes Rogers. Estos señores se encontraban en las casas hacendales, los cuales, a caballos y en carretas, con petrechos de ayuda, llegaron al lugar del siniestro. Mientras los habitantes de la hacienda reconstruían sus viviendas, al igual que la familia Cifuentes Rogers, el Estado Mayor del Ejército, en búsqueda de un nuevo lugar para la construcción de un nuevo polvorín, ya que la falta de agua, de sombra y condiciones geográficas que proporcionaron mayores seguridades hicieron desestimar la reconstrucción del polvorín en la hacienda de Batuco. A su vez, el gobierno de turno ya venía considerando la idea de trasladar los depósitos a otro punto, ya que el canon de arriendo por los terrenos a la familia Cifuentes Rogers era muy alto su precio. Sin embargo, el traslado de los nuevos polvorines debían quedar cerca de Batuco por la existencia del ferrocarril. Ante el escenario e incertidumbre de dónde trasladar los nuevos polvorines, el propietario de la mina Desengaño, Felipe Tupper, ofrece la venta de una parte del fundo Lo Fontecilla, un lugar cubierto de cerros y cuenta con abundante agua de vertiente que permite la plantación de árboles frutales para que generen la necesaria sombra. De esta manera, el fisco compró para el ejército una superficie de 30 cuadras el 20 de abril de 1908, trasladando los polvorines hacia el sector poniente del ferrocarril, lugar donde se encuentra hasta hoy en día. Al comenzar sus funciones, el nuevo regimiento Batuco, entre los años 1908 y 1909, el batallón de ferrocarriles construyó una línea férrea particular con dirección a los nuevos polvorines, donde por el cual transitaron carros de sangre. Claro, el carrito uno tenía que estar a las 9 de la mañana, tenía que estar en la estación esperando que llegara el tren de la mañana que llegaba a las 9 de Santiago hasta el puerto. Sí, el carro venía en la mañana a las 9 a esperar la gente que llegaba de Santiago. Y esperaban, a veces los cabros esperaban el carro que estaba, o sea, aquí había uno que circulaba de los polvorines. Había un carro que circulaba aquí. Y los cabros pues, se venían en carro de allá y ellos esperaban ese carro, se venían y se tiraban ahí al colegio. En el regimiento se comenzó la construcción de los primeros almacenes para el resguardo de munición, como también las casas de modelo Chale para los soldados y un colegio que entró en funcionamiento a partir del año 1909. Este último, conocido como Escuela de los Polvorines, hoy actual Santa Bárbara, fue el primer colegio en impartir la educación primaria a los habitantes del pueblo de Batuco, tradición y misión que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Cuando tenía 7 años lo mandaban a la escuela uno, con un cuadernito, ahí los dan cuadernos, los dan lápiz, goma, los dan de todo, hasta el libro, silabario así los dan.
pero hayan altos profesores. Ahí sí que hay que tener el cuero duro, pues. Así unos palos que lo usaban de las varillas de membrilla. Llegaba a humear el espinado, no dar. Hasta sexto preparatoria había en el colegio, ahí. Ahí llegaban cabros a caballo de por allá de Carolina, las familias Jiménez, de don Adolfo Jiménez, ellos venían de Santa Carolina. El Adolfo y dos hermanas, los traían, venía a caballo todos los días. Cuando íbamos a la escuela, era solo camino, ¿no? Y la línea. El 20 de noviembre de 1911, doña Amelia Rogers, junto a sus hijos, venden un retazo de terreno de 10 hectáreas, correspondientes hoy al sector norte de la población La Isla, al suizo Jorge Fervier. En el lugar, Jorge dio inicio a la primera fábrica de tejas y ladrillos Fervier y compañía. Sin dudas que su cercanía a la estación favorecieron el emprendimiento de esta pequeña compañía en Batuco, para la exportación de tejar y ladrillos. Por otro lado, antiguas propiedades conservan en sus construcciones parte de estos ladrillos y tejas. Hoy en día solo quedan los hoyos en la tierra que son las huellas de la primera compañía de ladrillos, tejas y ladrillos en Batuco. El único trabajo que había aquí en Batuco era la fábrica de ladrillo, que hacía teja y ladrillo. Entre los años 1911 a 1914, las tierras de Batuco fueron testigo de las primeras proezas. Estamos hablando del desarrollo de la aeronáutica en nuestro país y cómo Batuco se transformó en el primer aeródromo de Chile y uno de los más importantes en su tiempo para el continente sudamericano. Te voy a contar un poquitito de esa historia. Llega un avión que lo traen dos primos, bastante acaudalados en la época, que eran David Echeverría y Miguel Covarrubia, y traen un avión en 1910 a principio, de manufactura francesa, de marca Voisin, con un motor de 50 HP, un motor NOM. Ese avión lo mantienen en un cajón desde el día que llegó. Este avión lo desembalan y lo llevan a la Chacra Valparaíso, ahí en Ñuñoa, y lo terminan de ensamblar, le ponen las alas al fuselaje, y ya en la tarde, era invierno, tipo 5 de la tarde, no había... Ya prácticamente al atardecer, no había luz prácticamente y no resisten la tentación de echar a andar el motor. Entonces se baja César del avión y a palabrotas y garabatos le dice al hermano: no tenéis idea de echar a andar esta cuestión, que si ya se te olvidó todo, así que súbete tú en los controles para que gobiernes el acelerador y yo voy a darle vuelta a la hélice. Para ese entonces seguramente ya había llegado combustible al carburador y todo, y César le da a la hélice un par de vueltas y parte. Félix se encuentra con este motor acelerado y César no puede retenerle la cola al avión y lo deja partir, y en definitiva César se despega unos 1 metro aproximadamente y recorre unos 10 en esta chacra, en este potrero, en la Chacra Valparaíso. Esto fue el día 20 de agosto en la tarde de 1910. En estricto rigor ese es el primer vuelo en Chile. En este mismo terreno despega por primera vez un biplano, como su primer vuelo fue acá y la zona de prácticas de vuelo y todo era acá mismo, el avión fue bautizado como el Batuco. La pista aérea de Batuco, la que se encontraba en el sector norte de la población Batuco 1, era una pista plana libre de espinos que ofrecía una explanada de 3 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho que la hacía perfecta para el despegue de los aviones. Debido al uso recurrente de la pista aérea de Batuco, en febrero de 1913 se creó el Aeroclub de Chile.
el cual construyó un hangar y algunas ramadas para proteger del sol a los espectadores que acudían a ver los valientes voladores. Mientras los campos de Batuco eran utilizados por los valientes aeronautas, doña Amelia Rogers, junto a sus hijos, inician el proceso de división del crédito hipotecario del año 1904. Esta acción marcó el fin de la hacienda de Batuco y sus 7.000 hectáreas, las que limitaban por el norte con las cumbres del cerro de Polpaico y el Manzano, por el oriente con las cumbres del cerro Leiva hasta San Miguel, por el poniente con Lo Fontecilla, por el actual camino de la Javiera, y por el sur con el camino Fellenberg, Santa Rosa y el camino del Iray, surgiendo así Batuco como pueblo y localidad. Con la división de la hacienda de Batuco surgieron los primeros fundos en Batuco. Es así como el 13 de septiembre de 1913 surgió el fundo Santa Elena de doña Elena Cifuentes, con una superficie de 235 hectáreas planas, todas con derechos de aguas. El fundo Lo Fontecilla. Aquí mismo en La Fontecilla también plantaron mucho tiempo, estuvieron unas personas que llegaron ahí, viejos campesinos de por allá de Colina llegaron ahí, y mucha agricultura, sembraban melones, sandías, qué sé yo, lechuga, todas esas cosas. Yo llegué con el Guillermo Sánchez, po. Primo mío ese cabro, ya más viejo que mí, pero con él vine a trabajar aquí. Estábamos alambrando las viñas, porque no son como parronales, pues, las viñas para esa uva para hacer vino. Son alambradas y nomás, con puros postes y alambre liso. Y ahí van amarrando las parras. Y nosotros en eso trabajamos, poniéndole estaca, los alambres, todos los tirantes que le ponían, y plantando parras ese, pues. Y de todo eso trabajamos. Trabajé harto tiempo aquí, después ya me fui para la mina ya. El 4 de mayo de 1914, don Jorge Valdivieso Blanco compró a doña Amelia Rogers las hijuelas primera, segunda y tercera Las Casas de Batuco, dando formación al Fundo Casas de Batuco. El Fundo Las Casas de Batuco, a partir del 26 de mayo de 1933, producto de la muerte del señor Jorge Undurraga, se le cambiaría el nombre por Fundo Santa Sara, en honor a la viuda Sara Riesco Leighton. El 22 de mayo de 1927, doña Elena Cifuentes vendió las hijuelas 3, 2 y 5 de una superficie de 1.219,5 hectáreas, correspondientes al Fundo Galerías de Batuco, al abogado, diputado y ministro de Economía y Comercio, don Pablo Larraín Tejada, quien puso por nombre a esta nueva propiedad Fundo La Laguna. El Fundo La Laguna no tan solo destaca porque dentro de esta propiedad se encuentra la laguna, sino también porque es el único lugar que fue testigo de los primeros cónclaves políticos de la democracia cristiana. Por otro lado, y un punto a destacar, el Fundo La Laguna contaba con un parque, una tendencia natural en las casas patronales chilenas. Con el paso del tiempo, han perdurado sus jardines compuestos de palmeras, pimientos, limones, naranjos, higueras, olivos, junto a otra variedad de plantas. Producto de la división de la hacienda, formaron Sociedad Cifuentes Hermanos y Compañía. Es así como la compañía Cifuentes Rogers, al iniciar el año 1914, comenzó el loteo y formación de las primeras 5 parcelas en Batuco, las que bordearon entre las 22 a 14 hectáreas en la hijuela Galerías de Batuco. Destacan las parcelas 1 y 2, de 28 hectáreas de la familia González Eguía, la cual desde 1930 ha permanecido bajo el legado de la familia González, quienes han conservado hasta el día de hoy la casa de corredores construida de adobe, alambres de púas y sus vigas de roble y el infaltable pino oregón, materiales clásicos que se pueden observar en antiguas propiedades existentes en Batuco. Por otro lado, la parcela 5 de 22 hectáreas de la familia Libreche, que desde 1935 ha sido propiedad de esta familia, logramos encontrar una noria rodeada de piedras, junto a un molino y un tranque construido a base de piedra de cantera pegadas con cal, que nos reflejan antiguas construcciones para sustentar el desarrollo hídrico de la agricultura.
El negocio de la tierra de la familia Cifuentes fue un negocio atractivo para personas extranjeras. Es así como el 29 de agosto de 1914 vende 156 hectáreas de terreno de la Hijuela Calerías de Batuco al comerciante español Anselmo Ruy Fontanillas, quien tras la compra realizada loteó el terreno en 80 manzanas encuadradas en un total de 6 calles horizontales y 14 calles verticales con sus actuales nombres, más una plaza en su centro dando formación a la actual población Batuco II, generándose esta nueva población con los lotes 3, 4 y 5. Lo cierto es que en Batuco II logramos encontrar fachadas que han sabido resistir a los embates de la naturaleza, como la casa de Betsabé Castillo, una casa esquina construida a base de adobe, roble y pino oregón, la cual en su interior conserva los pisos y cielos de madera, sus corredores y piezas y los gustos propios de una época, una vitrola, la amiga de las familias para pasar días y noches juntos al tenor de una buena música. Otra fachada antigua es el conocido negocio El Danubio Azul, de la familia Orrego, que comenzó a funcionar en el año 1939 por don Vicente Orrego. Los primeros habitantes del Batuco II se van a establecer en las manzanas colindantes, con la nueva avenida España que puso fin al histórico nombre de la Hacienda a Estación Batuco. La hijuela Estación Batuco se dividió en dos grandes hijuelas, una correspondiente a la hijuela número 1, estación de 15 hectáreas, más conocido como Batuco 1, y la hijuela número 2, estación de 145 hectáreas, posteriormente conocida como Fundo La Plantación, lugar ocupado unos años antes por la aeronáutica. Al caminar por las calles de Batuco 1, sobre todo por su vía principal, la que va camino a Lampa, se puede observar a través de las fachadas de sus construcciones la historia de un antiguo pueblo. De sus construcciones podemos observar la presencia del adobe armado, el alambre de púas, las vigas de roble y pino oregón, sus corredores y la presencia de ladrillos, herencia de la primera fábrica de tejas y ladrillos en Batuco. El lote 25, la actual propiedad de la familia Ortega, destaca por la presencia de una imponente casa de estilo patronal construida de adobe y corredores con viga de roble y pino oregón. Podemos decir que desde el año 1916 la casa perteneció al hacendado Ernesto Cifuentes Rogers. Don Ernesto vendió sus últimos lotes de la población Batuco I, que dio origen a significativos personajes de esta población. Sin lugar a dudas que al hablar de la historia de Batuco no podemos dejar de reconocer la historia de un hombre risueño y cercano a la comunidad, como lo fue don Guillermo Llenaro del Corto Varela, más conocido por los batucanos como el Willy. El Willy vendía pan amasado, puro pan amasado nomás, carnicería tenía. Lo que recuerdo es que al principio ellos tenían carnicería y la señora se llamaba Cecilia y la hija igual. Y por eso me pusieron Cecilia mismo, porque mi mamá era muy amiga y le pidió ella, póngale Cecilia, que las Cecilias somos muy buenas. Y realmente salí buena. Era divertido, don Guillermo. Buena, como le dije yo, buen carácter para atender, toda esa cuestión, a pesar que era ya un adulto mayor ya. Vendía puro trago, ¿no? Pues ya. Vendía vino y cerveza, pero tenía su horario para venderla. Él no lo iba a tener a usted hasta las 11, 12 de la noche y a las 7 de la tarde ya cerrado y todo por fuera. A pesar del paso del tiempo, hoy el mítico restaurante apegado a la estación aún sigue conservando el histórico nombre del Willy. Entre el año 1922 al 28 de octubre de 1926, el español Victoriano Simón compró los lotes 59, 60, 62, 63 y la mitad del lote 26 Oriente de la población Batuco I. En dichos lotes destacan el 59 y el 60, donde actualmente se encuentra el negocio de Don Toño. Logramos observar una antigua casa rectangular con un corredor exterior que supera los 30 metros de largo, intercalo de viga de roble y pino oregón. Por otro lado,
en el lote 26, actual propiedad de la familia López, aún se mantiene en pie una vieja construcción de adobe que en el pasado fue utilizada como carnicería y negocio de licores, hoy actualmente como ferretería. Ambas propiedades fueron de don Victoriano hasta la década de 1930, cuando vendió dichas propiedades a su familiar, el español Armando Torrent Vidal. Armando Torrent eran españoles, mis estrellas españolas. Él me vendió aquí, don Armando Torrent, porque yo estaba cabrito y ellos me hacían barrera y yo no les cobraba nada. Él salía a cazar el día domingo y me decía, vamos a cazar, vamos, íbamos para allá, para los poceros. Ahí encontraba de todo, armería, ollas, artículos de ferretería, artículos de armería, abarrotes, tenía de todo los productos de don Armando. Y ese viejo te vendía de todo, oiga, en esos años. Le tenía arriba en los techos, sí, cuestiones de lámpara, carburo, bototo, uno que le llamaban bototo por huerto. En esos años le llamaban así, pues. Ropa, de todo, sí tenía tienda, de todo el viejito ahí. Y como era él con su hermana, ¿no? Bueno, también llegó en esos tiempos, antes que yo naciera, don Armando Torrent con su hermana la Estrellita, muy amiga de nosotros. Y ellos tenían cosas muy bonitas, antiguas, que yo las recuerdo. Primero que nada el teléfono, y que era el único teléfono que había aquí en Patuco. Era un teléfono colgado de la pared, muy bonito. Ella lo manejaba, era como de bronce, lo manejaba brillante porque era muy hacendosa. Don Armando, acá en Patuco no había ninguna comunicación. Y él tiene una línea desde Lampa, particularmente sacó una línea de Lampa hasta Patuco. Y puso un teléfono, una caja así, que le daban vuelta a una manilla, ya, sonaba, listo, y ahí se contestaba una operadora. Central por Paico, comunique. Tardo Vidal con la señora Carolina y la otra hermana, siempre venían a hablar por teléfono, porque era el único teléfono que había aquí en Batuco. Junto con el surgimiento de Batuco como pueblo, comenzó el desarrollo de las primeras organizaciones comunitarias. La primera de ellas la concentró el fútbol. El 10 de septiembre de 1915 se fundó el Club Unión Deportiva José Filomeno Cifuentes. Los pocos documentos históricos hacen ver que la fundación del club nació por parte de don Ernesto Cifuentes, propietario mayoritario del sector Batuco I, don Juan Bautista Ursúa y el señor Francisco Sepúlveda Navarro. Bueno, del Club Cifuentes, que cuando había fiestas las hacían ahí en la cancha del Cifuentes. Donde está el policlínico actualmente, más allá hacia los alambrados. Al alambrado, porque todavía existe ese alambrado, que es el fondo La Lagartija, ¿sí? Que separa. Ahí quedaba la cancha. Y solamente había una ramada y unas bancas de durmientes. De que nací, mi papá era frecuentino, yo jugaba en primera, mi papá. Con la toallita íbamos a ver, pero era muy bonito, y había una sola cancha. Y jugaban los Sepúlveda, era la mayoría que jugaban ahí. Chato, somos los más antiguos que estamos echando. Esa era la fundadora de Cifuentes. Jugaban a la pelota ellos. Se recibían con empanada o con plata, cualquier cosa, pero y los choicos, no tenía choicos también, 3 o 4 choicos al tiro para la piscina. Y canasto con sándwiches o empanadas. En la década de 1940 se formó por un breve periodo el Club Estrella Ferroviaria de Batuco, que dio formación al Club Deportivo Estrella Solitaria el 25 de agosto de 1945. Ferroviario primero, porque lo formamos nosotros los ferroviarios. Así que ese fue el segundo club que hubo aquí.
Yo fui fundador de la Estrella también, porque éramos pocos, sí, pues que a los regos, el que habla, y para de contar, porque ahí participaban militares, hasta Carabineros jugaba por la Estrella. Gente de Santa Sara, Carolina, venían a jugar ahí. El ferroviario se formó aquí en la estación. No existieron más, esos viejos le pusieron Club Deportivo La Estrella, Estrella Solitaria. A lo que días más tarde se sumó el Club Deportivo Santa Sara. En el año 1928, el Regimiento de Batuco, dentro de sus instalaciones, conformó la Sociedad Nacional de Tiro al Blanco Batuco. Dicha sociedad fue una agrupación patriótica que reunía a militares y civiles del pueblo a aprender a disparar las armas. El lugar reunía a hombres de Batuco y niños del pueblo. A esta agrupación patriótica asistió el batucano Francisco Ortega, quien después, junto a otro soldado batucano, Enrique Flores Soto, lucharon en la Guerra del Chaco, resultando muerto Francisco y muy malherido Enrique. Con respecto a las organizaciones de culto y estatales, en la actual amasandería de la familia Fernández se encontraba una pequeña capilla, donde sacerdotes de la parroquia de Lampa venían a celebrar misas. La señora Charito, a ver, 4 casas más allá de la mía. Y era una casa de alto que había ahí. Y al costado, a la entrada de vehículos, había un portón grande y había un techo. Para el vehículo seguramente lo hicieron primero. Pero ahí la señora Charito arregló la punta, ya lo cerró, puso un altarcito y banquita. Y ahí hacía las novenas y nos preparaban para la primera comunión, que a mí me preparaban ahí mi madrina Sara. Y hice la primera comunión en un congreso eucarístico que vino Monseñor Caro, ahí. El 8 de diciembre, pero no me acuerdo el año. La presencia de carabineros existía desde la década de 1930 en la población Batuco 1, un pequeño cuartel entre 2 a 3 carabineros, los cuales para 1968 fueron trasladados al nuevo retén que se instaló a un costado de la población Batuco 2. Al frente de donde va a ser Charito, en la corrida de casas de ella. Ahí había un retén. Tenían caballos, y eran muy pocos carabineros. Era un jefe y 2 o 3 carabineros nada más. Cabe destacar que el sector de las higueras es un antiguo sector que se remonta hace más de 100 años. El lugar es un bosque natural de higueras, alimentado por aguas de vertientes, y en los veranos, gracias a la frescura de su sombra, era el lugar de paseo de la familia Cifuentes Rogers, y posteriormente, por muchos años, fue el lugar de paseo de muchas familias batucanas. El 28 de abril de 1941 se pone fin a una de las historias de amor más bella y triste en la historia de Batuco, con la muerte de Ricardo Vial Correa, esposo de Elena Cifuentes Rogers. Esta pena llevó a Elena Cifuentes a construir una pequeña ermita, o más conocida como iglesia de piedra en honor a su esposo Ricardo Vial, que se inauguró para el año 1947. La viuda Elena Cifuentes, con deseos de construir un convento, el cual no pudo llevar a cabo, el 26 de diciembre del año 1953, donó la ermita de San Ricardo junto con 6 hectáreas de terreno a la obra de don Guanella. Sin embargo, la donación de Elena Cifuentes a la obra de don Guanella debe cumplir hasta el día de hoy ciertas voluntades, entre las que destacan: la capilla o propiedad deberá conservar el nombre de Ermita de San Ricardo. La corporación donataria deberá destinar el inmueble donado a la atención e instrucción de niñas desvalidas y, lo más importante, después del fallecimiento de la señora Cifuentes, viuda de Vial, sus restos, las de su marido y de sus 2 hijas nonatos, deberán descansar en ella. Hoy, hasta la actualidad, esta última voluntad, junto con hecho que la obra de don Guanella cambiara el nombre de la capilla,
han llevado a no cumplir las voluntades de doña Elena Cifuentes. Sin lugar a dudas, que la historia de amor que se escribió entre Ricardo y Elena en Batuco debe descansar en las tierras que los vio amarse y quererse. Y ella donó esa iglesia en nombre de su marido Ricardo. Claro, porque Ricardo, su marido, murió mucho antes que ella, murió por lo menos yo creo unos 15 años antes que ella. Así que ella fue un amor tremendo y no tuvo hijos. Entonces ella, el resto de la vida después de la muerte de su esposo, fue recordarlo a él y se quedó ella viviendo siempre en Batuco. El miércoles 24 de abril de 1954, cerca de las 1 de la tarde, el cielo de Batuco se vio oscurecido por una larga y delgada línea de humo que brotaba del avión Douglas 956 de la Fuerza Aérea. Era un día bonito de sol, cuando empezaron a gritar, mira el avión viene echando humo, se viene prendiendo un avión, se viene quemándose. Pero salimos afuera, yo me acuerdo que salí con la gente que estaba toda a mirar el avión, y salía el avión que iba echando mucho humo. Y todos decían, mira el avión, y se iba alejando para el norte. Llegó hasta Cerro Blanco y ahí se devolvió. Se quiso devolver para aterrizar y no, ahí se le cayó un motor. Y ahí se vino pique. Y cae. Le dio una vuelta por aquí y se le cayó un motor, pero. Y más allá, pum, se enterró ahí en el barro. Ayudar a sacar los cuerpos, pero todos calcinados. Todos ya quemados enteros, dice. Después los contaba en la casa nosotros. 14 personas fallecieron en ese. Salían unas personas coloraditas, otras. En punto de sacarle el cuero nomás, donde quemaba. Una tarde de verano del año 1955, las poblaciones y fundos de la localidad eran invadidos por el miedo y la tragedia. Un gran incendio se estaba llevando a cabo en los polvorines de Batuco de los Fontecilla. Tenés que salir porque se están quemando los polvorines. Y entonces no hallábamos qué hacer, nosotros salimos todos arrancando con mis niños. Pararon la gente y toda la gente tuvo que tomar vehículos que encontraron, retirándose de este sector. Arrancamos así como íbamos con lo puesto. Otra gente arrancó y fue a dar hasta Puente Alto, los que tenían camiones esos años. El finado Pica llegó hasta allá, hasta Puente Alto. Él alcanzó ya a mi mamá para allá y nosotros quedamos por acá. Garría el año 54, en el tiempo del verano, en el tiempo de los melones, porque hay una chica que lleva un melón. Y empieza a pasar un jeep anunciando que atención el pueblo de Batuco, sálvese como pueda, que los polvorines van a explotar. Ese hizo todo el esfuerzo para que nos reventaran la weá, porque empezó a apagar con no sé con qué weá, que apagaría con la weá la casaca, no sé con qué, apagando el fuego, para que no agarrara y explotara la weá. La sociedad Gildemeister y compañía va a subarrendar la mina de la Calera de Batuco a don Luis Gutiérrez. Santiago y todo. Y hubo la oportunidad de que llegaron unos señores aquí, el señor don Hugo Botiel, a hacerse cargo de esta cuestión de aquí, de la galería, después de vuelta otra vez. Y empezó a trabajar ahí y empezaron a necesitar gente. Mi papá decía Jorge Alfredo Zúñiga Hurtado, que él trabajó en las galerías de Batuco. Y nosotros vivíamos a un costado de las galerías. La calera ahí donde se sacaban pura cal. Por el camino que para arriba no era camino, era una línea. Corrían sus 4 o 5 carritos con caballo. Un caballo arrastraba 2 carritos. Y llegaban aquí donde está la cancha de Cifuentes. Ahí había un techo, ahí dejaban la cal. Y tocó un día que con nuestro amigo vinimos y nos dieron pega, pues. Pero sí hay pega, pero tienen que picar piedra. Bueno, probaremos.
La sociedad compuesta por Hugo Gutiérrez Mena y Denise Méndez Muñoz, que debía durar hasta 1974, se fue a la quiebra en el año 1960. Dicha sociedad retiró la línea férrea a las galerías y vendieron la propiedad al entonces alcalde batucano Juan Ortega Beiza a fines del año 1960. De esta manera se termina para los batucanos una de las faenas mineras más antiguas del pueblo de Batuco. Las paredes de sus imponentes hornos atestiguaron el desarrollo y formación de lo que fue el pueblo de Batuco. Hoy en día los hornos de la calera de Batuco solo observan el paso del tiempo, y como este mismo con el pasar de los días y los años, lo van deteriorando poco a poco, borrando su historia y la grandeza de un pueblo minero como lo fue Batuco en el pasado. La localidad de Batuco, a partir de la década del 60 en adelante, será testigo de nuevos procesos históricos y nacionales, entre los que destacarán la reforma agraria y el desarrollo social y urbano que comenzará a desarrollarse en la población Batuco II, con la llegada de nuevos pobladores y nuevos batucanos.